Qué tarde que se nos hizo, pero vamos a repasar un poquito lo que sucedió ayer, por supuesto. Todo atravesado por el Congreso de la Nación y sus derivados. Ayer hubo sesión en el Senado con estas dudas que planteábamos al principio. Había cierta operación de parte del gobierno con los gobernadores amigos para que en primera instancia se discutieran los proyectos que le interesaban a los gobernadores, que básicamente es reparto de fondos, y que quedaran para el final los proyectos vinculados a los jubilados y a la emergencia en discapacidad, cosa de, bueno, vaciarte la sesión probablemente y que no se puedan sancionar esos proyectos de ley. Hubo muchas irregularidades en esta sesión, nunca se vio algo semejante. Primero, un secretario parlamentario, que es un funcionario votado por todos los senadores, que firmó una resolución diciendo que los dictámenes de comisión por los cuales se estaba llegando a este debate de moratoria, de aumento de jubilados y emergencia en discapacidad, no eran válidos, decía él. ¿Por qué? ¿Cómo arranca esta historia? La semana pasada, la oposición le venía pidiendo a Ezequiel Atauche de la Libertad Avanza, presidente de la Comisión de Presupuesto, reuní la comisión porque tenemos estos 3 proyectos que vienen con media sanción de diputados y los queremos tratar porque son de suma urgencia. El muchacho libertario decidió no convocar nunca a esa comisión, entonces, ¿qué hicieron los de la oposición? Vamos nosotros y nos autoconvocamos. Y esa sesión, según se discutió, porque también había autoridades de la Cámara y demás, se tomó como válida por los senadores. Bueno, ayer en la sesión el secretario parlamentario había firmado una resolución diciendo que no. Entonces Mayans le dijo: vos no me podés decir a mí que es válido, que no es válido, esto lo define el cuerpo en su conjunto, que de hecho eso se sometió a votación y se consideró que los dictámenes eran válidos, y me dio una advertencia: si siguen haciendo este nivel de desprolijidades, nos vamos a quedar nosotros con la Secretaría Parlamentaria, porque tenemos 34 votos, o sea, somos una mayoría bastante clara. Otra irregularidad: se cayó el sistema de votación. Tremendo. Se cayó el sistema de votación. Después vamos a ver, obviamente, la intervención de Mayans, pero es un sistema electrónico en donde con la pantallita que tienen en sus bancas eligen por sí o por no la opción a la hora de votar. Estaba caído justo cuando se estaba discutiendo el tema de jubilaciones y de moratoria. Después empezó a funcionar. Raro, ¿no? No quisieron dejar entrar a un senador que pudo entrar al final y le tomaron el voto a viva voz, a voz alzada, porque no tenía corbata. Una persona random, trabajadora de la Cámara, estimamos, era una mujer, por lo que dijo este senador, no quería dejar entrar a un senador votado por el pueblo al recinto porque no tenía corbata. Realmente insólito. Los libertarios se fueron en medio de la sesión. Primero estuvieron ahí avalándola con su presencia, después se fueron. La terminó presidiendo el peronismo, que le sancionó absolutamente todo. Y desde Unión por la Patria ya advirtieron 2 cosas. Uno, se va a pedir una auditoría para ver qué fue lo que pasó con el sistema de votación. Y después, lo que también decíamos hace un rato, denuncia penal por las amenazas de los trolls libertarios. ¿Qué se aprobó ayer? Se aprobó aumento jubilatorio, emergencia en discapacidad, ambas por unanimidad. Se aprobó la moratoria, se rechazó el veto de Milei por la emergencia en Bahía Blanca. Y también se aprobaron los 2 proyectos de los gobernadores. Sobre los gobernadores, José Mayans dijo algo que, ojo con eso, planteó que los gobernadores pidieron estos 2 proyectos de distribución coparticipable del ATN y de eliminación de fideicomiso por el impuesto a los fondos a los combustibles líquidos, porque saben que en octubre esto se termina, que en octubre no va a haber plata. Sí, que se va a complicar todo, que se va todo al demonio en octubre. Entonces los gobernadores dicen: ¿qué voy a hacer? ¿Voy a esperar para pedir mis fondos o los pido ahora? Que todavía los puedo conseguir. Eso es lo que planteó José Mayans ayer durante el debate. Pero vamos a arrancar por el principio, hechas estas salvedades y este resumen, que creo que es básicamente todo lo que sucedió ayer. Vamos a repasar algunos de los momentos más álgidos, más calientes de esta votación o de esta discusión. Primero, lo que decía Ezequiel Atauche de la Libertad Avanza, ya anticipando que ellos no van a reconocer la sesión, que para ellos la sesión no es válida. Bueno, a ver, después si... Y lo decía sentado en la banca. Lo decía sentado en la banca. Ezequiel Atauche dando quórum, que era un poco lo que le planteaban los senadores, le planteó Martín Lutó. ¿Qué haces acá?
O sea, ¿qué hace la vicepresidenta acá? ¿Qué hace el secretario parlamentario acá? ¿Qué hacen todos ustedes acá? ¿Qué hacen ¿no? todos estos senadores sentados? ¿Por qué? Porque además se consiguió quórum con 42 senadores sentados. Sí, más de lo que correspondía. Claro. Son 37. Sobrado estaba, claro. Estaba sobrado, por lo tanto vos tenías 8 senadores más de lo que fue Unión por la Patria. Muy transversal, fue transversal en todos lados. Después salió Guillermo Francos mientras estaba dando esta discusión todavía en el Senado. Dijo, la sesión de hoy fue irregular, se estaba dando todavía, porque se autoconvocó. O sea, no la había convocado Victoria Villarroel, cayeron todos los senadores y dijeron, ¿somos 37? Sí. Bueno, empecemos a debatir. ¿Por qué? Porque el Senado discutió lo que se llama sesión preparatoria, donde se eligen autoridades y demás. En el verano se definen cuáles son los días de votación de sesión del Senado. Y se definió miércoles y jueves, día de votación. Entonces lo que decía José Mayans es, nosotros tenemos ya estas jornadas definidas, si nos autoconvocamos, se da por descontado que haciéndolo en uno de los días preestablecidos, la sesión es válida. Pero escuchemos qué decía Ezequiel Atauche, planteando que para ellos esta sesión, contrariamente a ser válida, era completamente inválida. Mira. Para el oficialismo y para el gobierno, esta sesión no tiene quórum, esta sesión no es válida, esta sesión autoconvocada es un invento y esta sesión es un atropello de una mayoría circunstancial que se está llevando a cabo en muchas reuniones del Senado. Bueno, esta sesión que tiene a todos los senadores sentados, que tiene a todas las autoridades de la Cámara presentes, no es válida, dice Ezequiel Atauche. Hablaba de mayorías circunstanciales, la oposición con mayorías circunstanciales quiere imponer, cambiar la Constitución, cambiar el reglamento. Y a llorar al campito, Atauche. Guadalupe Tagliaferri le decía, siempre son mayorías circunstanciales. Claro, porque nadie tiene Pero mayoría propia. claro. Incluso la del voto popular es una mayoría circunstancial, avisándole, ojo, hermano, porque ¿Qué argumento es ese, no? Hay algo que... así funciona la democracia. Hay algo que siempre me hace ruido cuando discuten la legitimidad de una sesión en el Congreso, que es cuando se aprobó hace un largo rato, en la década del 90, la privatización de YPF. Sí. La privatización de YPF se aprobó con un quórum ficticio, porque sentaron a un asesor en una El banca. diputrucho, el famoso diputrucho. Sentaron un chango en una banca para dar quórum y cuando apareció el cartelito de quórum, ya está, se habilitó la sesión, mayoría simple, se privatizó YPF. Cuando la oposición, que no quería que se privatizara, se percató de la situación, obviamente quiso invalidar la sesión, siguió adelante la sesión, terminó judicializado. ¿Y qué dijo el Poder Judicial frente a esta decisión? Es una cuestión política no judicializada, no judiciable. Con lo cual digo, este camino que empiezan a querer recurrir de cuestionar la legitimidad, y no sé, no le veo muy buen camino. Vamos a escuchar qué era lo que decía el senador Pablo Blanco de la Unión Cívica Radical, contestándole a Ezequiel Atauche justamente sobre la validez o invalidez de la sesión y cómo se está comportando también este muchacho Atauche, que es presidente de la Comisión de Presupuesto. Escuchamos a Pablo Blanco. No se puede ser tan cara de piedra de venir a plantear en este recinto que 72 senadores, no, pero 70 había, me parece, 70 senadores están avasallando una institución cuando un senador, un solo senador de este cuerpo es el responsable en la situación que estamos atravesando en el día de hoy en esta sesión. Un senador que es el único integrante de la Comisión de Presupuesto de La Libertad Avanza, que el resto de los senadores, respetando la tradición parlamentaria, como era la Comisión de Presupuesto, se le asignó la presidencia de la Comisión de Presupuesto. No se le hizo dueño de la Comisión de Presupuesto. Se le asignó la presidencia con la responsabilidad que el presidente tiene de llevar adelante el tratamiento de las reuniones de comisión. ¿Qué hizo este señor? Como también hizo su similar en la Cámara de Diputados, se agarró la llave de la comisión. Entonces la comisión se reúne cuando él tiene gana y si no tiene gana no se reúne. Y encima va y dice muy suelto de cuerpo en la televisión, no junto la comisión porque me van a dictaminar. Entonces vamos a hacer una reflexión. Creo yo que estamos en democracia, salvo que acá en octubre o en noviembre del 23 se haya cambiado el sistema de funcionamiento de la Argentina y no exista más la democracia y sea un reinado o un emperador que dice que todos los súbditos tienen que hacer lo que él dice.
Me pareció bastante concreto lo de Pablo Blanco porque, bueno, plantea, gracias a vos, Atauche, estamos en esta situación, porque si hubieras reunido a la comisión como corresponde, tendríamos un dictamen sin ningún tipo de discusión y estaríamos acá todos debatiendo. Pero porque explícanos eso, Carla, porque dos de los proyectos que finalmente se votaron y se convirtieron en ley ayer no tenían dictamen de esa comisión particular. No, esa es la discusión. A ver, ayer hubo... Tenía de las otras comisiones, pero no había firma, digamos, de la comisión de presupuesto. Sí, ayer hubo dos debates. Uno, si esta sesión era válida o inválida, porque Victoria Villarruel no la había convocado. No, eso ya y los zanjado. Senadores se autoconvocaron y dijeron es válida. Lo mismo pasó con la comisión de presupuesto la semana pasada. Atauche, que es el senador de La Libertad Avanza, le pidieron que convoque, no convocó, entonces los senadores se autoconvocaron y firmaron igual dictamen. La Libertad Avanza dice que ninguna de las dos cosas es válida. Ni ese dictamen, porque no fue convocada esa comisión, ni la sesión de ayer. Y Pablo Blanco le dice acá, que se lo dijeron varios, por tu culpa, tu gran culpa. Nosotros estamos con esta discusión reglamentaria en este momento, al divino botón, pero es porque vos no quisiste convocar, porque dijiste vos mismo que si convocabas te íbamos a dictaminar. Entonces vos lo que estás haciendo es entorpecer el funcionamiento de un poder del Estado. O sea, estás trabando una discusión porque sabés que el resultado no te va a gustar. Y me parece piola también esta discusión que se empiezan a dar por fuera de Unión por la Patria. ¿Esto es democracia, chicos? O sea, realmente, Claro. ¿esto es un buen funcionamiento de las instituciones democráticas? Estaría bueno plantearlo como ejemplo si el gobierno evaluaría, por ejemplo, no convocar elecciones en caso de que las encuestas les den mal. Porque Sí, sería es lo un ejemplo mismo, como, che, es ¿sabes lo qué? mismo. Sí. Gran ejemplo. No me están dando mal las encuestas. ¿Sabes qué? No voy a convocar elecciones, pues si voy a elecciones pierdo. Y Totalmente. entonces es la misma dinámica, Sí, es lo que hace Spert en diputados, es lo que hace Atauche acá en el Senado. Bueno, muchachos, no funciona así. O sea, aceptá la regla de la mayoría y si no te gusta, participa de otro juego. Digo, pero el juego este es así. Y además, después lo decía Juliana Di Tulio también, y lo vamos a escuchar el presidente, hay un caminito en donde el presidente de la Nación, y ya salió hasta Clarín diciendo que no tiene ni pies ni cabeza, pero está diciendo que no se lo va a vetar, sino que si se rechaza el veto va a judicializar una ley sancionada por el Congreso de la Nación. No existe que un presidente de la Nación judicialice una ley sancionada por el Congreso de la Nación. Es una demanda del Estado Nacional contra el Estado Nacional. Es rarísimo y, lo decía Di Tulio ayer, es peligroso para la democracia. Pero vamos a seguir con este caminito. Tenemos La Libertad Avanza diciendo esta sesión es inválida. Pablo Blanco, bueno, resumiendo bastante bien, le decía... O sea, que no leyeron cómo funciona la democracia y el Congreso. Nosotros nos podemos autoconvocar sin problemas. Y José Mayans, que obviamente va a estar aquí presente entre nosotros, le dice también que no pueden obstruir el funcionamiento de un poder del Estado, porque si lo hacen, eso es un golpe de Estado. Mira. Nadie por ningún motivo puede impedir el funcionamiento de un poder del Estado, porque eso sí que es un delito. No se puede hacer. Así como nosotros no podemos impedir que el presidente, usted como vicepresidente y los ministros trabajen en reunión de gabinete bajo ninguna circunstancia, tampoco podemos impedir una reunión de la Corte, porque somos tres poderes. Nadie puede impedir el funcionamiento del Senado. Nadie. Porque si se impide el funcionamiento del Senado o de diputados, es un golpe de Estado. Bueno, es clarísimo lo de Mayans, ¿no? Nosotros no podemos impedir que Milei haga una reunión de gabinete. Nada, son poderes independientes del Estado. No se puede impedir y lo que decía él es, ustedes lo están impidiendo al decir que esta sesión no se puede hacer, al no convocar, lo mismo con la comisión de presupuesto. Esa misma lógica, hay que aplicarla a esta idea de judicializar. Claro. Digamos, una decisión de un poder. Son tres poderes, el legislativo, el ejecutivo y el judicial. Eso lo aprendimos en la primaria. Ajá. Y ninguno se puede inmiscuir en el otro. De ninguna manera el Poder Judicial puede inmiscuirse en una decisión tomada democráticamente, con los votos, con todo legal, del Congreso. Pero aparte hay una cuestión, creo que lo charlábamos un poco, digo,
O validás la sesión Tal cual. entrando en la discusión de utilizar las herramientas que tiene el presidente. O que sea, es- si la beta está validando que Está validando efectivamente que es legal. se Exacto. sancionó una ley. O vas por la vía judicial. Las dos cosas las no. dos cosas no podés. Son incompatibles. Porque una cosa anula la otra. Si veta y va a la vía judicial, la justicia tendría que decirle: No, maestro. señor presidente, usted no puede pedir que vetemos, que deroguemos una ley porque no le gusta el contenido, porque no funciona así. Es como muy Sí, básico. pero es re básico. es No re puedo, básico, o sea, ¿eh? que no haya un asesor que le diga, che, no digas esto que no corresponde. O sea, Sí. está mal. Habla de que sos un burro. Sí. Pero además es raro, después vamos a escuchar al presidente, pero meterse en esa discusión desgastante, cuando tal vez podría encontrar otras formas retóricas de salir del asunto, tipo por culpa de la oposición, agujero fiscal, todos vamos a ser más pobres, el proyecto de salir Irlanda se posterga una década más, no sé, podés tener un montón de formas. Ahora meterte una vez más en la cuestión desgastante, de encima tener que conseguir los votos para sostener el veto y el costo social también, es desgastante. En un año electoral encima tener que andar con esto es medio raro. Pero después de esta discusión, que era más que nada sobre la validez o invalidez, primero de la sesión, que por supuesto quedó, en principio por lo menos para la oposición quedó zanjada, que era completamente válida la sesión, se debatió y después vamos a verlo, pero la validez de los dictámenes lo pidió José Mayans, dijo, bueno, discutamos. Yo emociono diciendo que los dictámenes que se firmaron en la Comisión de Presupuesto, que no fue convocada, pero nos autoconvocamos, son válidos. La mayoría dijo que sí, después veremos ahí un poco los votos transversales, pero una vez zanjada esa Perdóname, discusión, Carla, ese es el intercambio que tuvo con Villarroel, porque en algún momento Villarroel osó decir que los dictámenes no eran es que el válidos. secretario parlamentario había firmado una resolución diciendo que no eran válidos, entonces ahí Mayans le dice, vos no vas a decidir si son válidos o no, eso lo decidimos nosotros. Perfecto. Lo decide el cuerpo que es soberano. Una vez zanjada esa discusión, se meten en el debate de los dos proyectos jubilatorios, de la moratoria, del aumento para los jubilados, y llega el momento de la votación. Ya Villarroel se había ido. No estaba presidiendo en ese momento. Estaba Bartolomé Abdala, presidente provisional del Senado. ¿Qué dice? Vos tenés que, si te vas a abstener, tenés que decirlo. ¿Qué dice? Yo voy a hacer lo que hace el resto de mi bloque, que es abstenerme en la votación. No voy a votar ni por sí ni por no. Me voy a abstener. Entonces, y ahora lo vamos a escuchar, le dicen, tanto Mayans como Pablo Blanco, te tenés que ir. No podés presidir la sesión. ¿Por qué? Porque a diferencia de la Cámara de Diputados, en el Senado, la abstención es igual a ausencia. Si vos te abstenés, no estás. No podés estar, claro. Entonces, lo que le dicen es, vos no podés presidir una sesión si no estás. Entonces se tienen que ir. O sea, después efectivamente se va y la sesión la empieza a manejar directamente el peronismo. Así que vamos a ver el momento en que José Mayans le dice, usted se tiene que retirar de la presidencia. A mí me dijeron que Atauche fue y sacó el fusible ahí del tablero, así que pídale a Atauche que ponga el fusible del tablero. Y es una vergüenza lo que están haciendo. Es la primera vez que pasa. Por otro lado, usted debería retirarse de la presidencia y permitirle a la senadora Zapá que la presida. Porque si usted considera que es inválido y se va a abstener, es como que usted está ausente acá. Entonces, por favor, retírese de la presidencia y entregue la presidencia a quien... O se abstiene o preside, ¿verdad? No puede hacer lo que está haciendo. Yo tengo la decisión como senador. No. Eso pero, es así. entonces no puede presidir. Porque si usted dice que esta sesión no es válida... Ya manifesté que voy a ser coherente. Pero usted no puede presidir la decisión sesión de mi bloque La Libertad Avanza, lo que se manifestó acerca de la validación o no de esta sesión. Usted está incidentando la sesión. Gracias. Gracias. Usted está incidentando, usted es par mío. Usted es senador igual que yo. Usted está incidentando la sesión, sentándose en una sesión que dice que es inválida. Por lo tanto, no la puede presidir. Retírese, por favor, de la presidencia y deje a la presidencia a la persona que pueda presidir y que pueda votar.
Bueno, es simplemente maravilloso ese momento. Y tiene toda la razón del mundo, Mayán, porque claro, la sesión, que si la preside Victoria Villarruel no es senadora. Ella es representante del Poder Ejecutivo en el Senado y es un árbitro y solamente vota cuando hay un empate. Ahora, si Victoria Villarruel no está y tiene que pasar algún senador a presidir la sesión, el senador sigue siendo senador. Claro. El senador tiene que votar. De hecho, vota doble. En caso de empate, vuelve a votar. Exactamente. O sea, tiene doble voto porque tiene el voto Sí, como porque está senador. en la presidencia. Por eso Mayans le decía, usted es par mío. Claro. O sea, y si te vas a abstener, también eso te marca lo verde, ¿no? De la Libertad Avanza, de última vota en contra, no sé. Pero después también sale Pablo Blanco del radicalismo, o sea, no era solo una postura de Unión por la Patria, diciéndole lo mismo. O sea, la abstención es ausencia. Y si vos te vas a abstener, ¿qué nos está presidiendo? Con perdón de la expresión, decía, un fantasma, ¿no? Se tuvo que ir. Y el peronismo se encargó de llevar adelante la sesión. Y ahí Silvia asumió, Zapag. estuvo Zapag, la senadora Zapag, que se quedó el resto de la sesión, claro. de la jornada. Impresionante. Ahora, bueno, hubo muchísimas votaciones, decíamos todo lo que se sancionó ayer, pero tal vez lo clave fue la habilitación de los dictámenes que hicieron que tanto moratoria como el aumento de jubilaciones y la emergencia en discapacidad solo con mayoría simple fueran aprobados en el Senado. Ahí tenemos la placa de quienes acompañaron esto y tenemos, por ejemplo... Habilitar los dictámenes. Habilitar los dictámenes, exactamente. Y los que están en verde son los que acompañaron. Ahora, por ejemplo, de 6 senadores que tiene el PRO, solo 4 votaron con el gobierno. Los 2 misioneros sí decidieron darle un guiño al gobierno y no acompañar la habilitación de los dictámenes. En la UCR, que es un bloque de 12, 13, 8 decidieron ir con el gobierno, que son las provincias de Santa Fe, Mendoza, Entre Ríos, Corrientes y Chaco. Juntos Somos Río Negro también decidió ir junto con el gobierno, lo mismo Chubut, o no acompañando o absteniéndose, como hizo Abad y Flavio Fama de la provincia de Catamarca. Hubo ausentes de provincia de Jujuy, de Neuquén y de Corrientes. O sea, los guiños de algunos gobernadores estuvieron acá. Sí, estuvieron acá. Después, claro, una vez habilitada la votación, y ni siquiera fueron todos, porque ni siquiera tuvo todo el bloque PRO, no tuvo todo el bloque de la UCR, pero una vez habilitados los debates, y la cosa realmente se le complicaba, ¿no? A la oposición, imagínense, a la oposición amigable, imagínense ustedes que la Libertad Avanza se abstuvo. O sea, no votó en contra, en general, ¿no? Después en moratoria sí, pero en el aumento de jubilaciones, abstenciones o ausencias, es muy difícil votar en contra de estas situaciones. De hecho, incremento en jubilaciones se sancionó por unanimidad, 52 votos positivos y 4 abstenciones, que son ausencias, entonces Mayans pidió que se proclamara como una votación unánime. Claro. Fueron votos aportados por peronistas, radicales, partidos provinciales. Nada, una paliza total, lo mismo moratoria, ahí estuvo un poco más peleado, 39 votos afirmativos, hubo 14 negativos, una abstención de Martín Lustó, entre los negativos hubo votos que, como de la UCR, Pablo Blanco, Guadalupe Tagliaferri, porque bueno, ahí siempre hacen la observación de qué pasa con los fondos, cómo se financia esto. Que en todo caso es el punto más endeble, si se quiere, a la hora de sostener o no, o dar de baja el futuro veto de Milei. El punto de la moratoria en particular. Habrá que ver cómo se sostiene, digamos, eso. No sé cómo se hace, si se hace por paquete el veto o se hace ley por ley. No, son todas leyes diferentes. Son vetos diferentes. distintos, son vetos distintos. Por eso claro. digo, la de la moratoria, si la veta, que es lo más probable, porque ya lo dijo, sí, va a ser difícil de no sostener el veto. Veremos, decían, yo leía por ahí que Martín Menem, que esto va a pasar seguramente por diputados primero, era optimista con que iba a poder conseguir los votos. Recuerden ustedes que se necesitan 2/3 para rechazar el veto y si el gobierno consigue un solo tercio de los votos, ya te anula la posibilidad de llegar a los 2/3. Y siempre es la Cámara de Origen, o sea, donde empezó. Y esto va a arrancar en diputados, claro. Pero no las leyes de hoy, las que se aprobaron ayer. Diputados.
Todas las cámaras de origen son de diputados. Todo arrancó en diputados. Bien. También se convirtió en ley la declaración de emergencia en discapacidad por unanimidad también. Ahí acompañó, por ejemplo, Luis Juez del PRO, que le pegaron los trolls de libertario por todos lados, porque claro, había comido milanesas con Milei hacía poquito tiempo y bueno, no les gustó. También por unanimidad se rechazó el veto presidencial por la declaración de emergencia de Bahía Blanca y bueno, el acompañamiento también casi por unanimidad, solo un voto en contra en cada uno de ellos a los proyectos de los gobernadores que agarran los fondos recaudados por el impuesto a los combustibles líquidos y dicen, bueno, que vaya cada una de las provincias y nosotros definimos cómo lo gastamos y los aportes del Tesoro Nacional no son discrecionales, son coparticipables. Esos dos proyectos tienen que ir a diputados, recién tienen su media sanción. Pero bueno, cuando estaba terminando esta sesión en la Cámara de Senadores, habló el presidente Javier Milei, estuvo en la Bolsa de Comercio y obviamente se refirió a esta situación, así que vamos a escuchar cuál es el plan de Javier Milei, que por supuesto es el veto y varios pasos a seguir en caso de que no tenga éxito. Apuesto 100.000 a 1 que todos saben lo que voy a hacer. Así que ¿saben qué? Vamos a vetar. Y si aún se diera la circunstancia, que no creo, pero se diera que el veto se cae, lo vamos a judicializar. Y aún si se diera el peor de los casos, que de repente la justicia tuviera un acto de celeridad de cosas que tardan en tratar muchísimos años y lo decidiera tardar en muy poco tiempo, aún así el daño que podrían causar podría ser mínimo. Sería solamente una mancha en 2 meses, la cual el 11 de diciembre se la vamos a revertir en caso que tuvieran éxito. Lo cual, como verán, la política del superávit fiscal es permanente. Nada, realmente llamativo que se meta de este modo en una discusión muy desgastante. A mí me llama la atención, pudiendo encontrar otras salidas, ya les digo, discursivas, echándole la culpa a la oposición, o mismo confiando en esto, que el 11 de diciembre pasa a gobernar con mayorías en las 2 cámaras, o por lo menos el peronismo con minoría, que lo va a poder dar vuelta sin problema. ¿Para qué embarcarse en 3 vetos, en 3 búsquedas de 87 diputados para sostener ese veto en un año electoral, llevándote mal con los gobernadores? La verdad es que no lo entiendo. Los invito a que pensemos esto además. Acabamos de escuchar a Milei diciendo, bueno, nosotros después de diciembre esto va a volver a hacer lo que era antes. O sea, van a volver a tener control sobre el supuesto déficit fiscal que todo esto va a generar. ¿Eso qué significa? Que vamos a retrotraer la cuestión al 2023, a diciembre del 2023. ¿Eso qué significa? Que vamos a volver a ajustar, o que va a volver en todo caso a ajustar a los mismos que está ajustando. Sí. Es un despropósito pensarlo de esa manera, que vamos a tener un retroceso, o sea que todo esto, todo este sacrificio, toda esta gente cagada de hambre, hoy vamos a hablar de la cantidad de gente que está viviendo en situación de calle, cómo aumentó, todo esto va a ser al pedo, un sacrificio al pedo, porque vamos a retrotraer esto al 2023. Sí. Eso es lo que está diciendo. Eso es lo que está diciendo. Sí. Eso es lo que está diciendo, y decía Recalde recién que salió con Lautaro Maislin, me voy a confundir a la cantidad de docenas de empanadas, pero creo que son 3 docenas de empanadas el aumento jubilatorio. O sea, no es de mala persona. Sí. Es de mala persona. Dicen que al presidente realmente no le importa nada que no sea el ordenamiento de las cuentas. Que lo único que le importa, si va a haber algún factor, alguna variable externa que le modifica la cuentita del Excel, ahí le presta atención. Y evidentemente está accionando en ese sentido, porque esto podría dejarlo así, porque los proyectos estipulaban de dónde sacar fondo reservado de la CIDE, exención de impuestos, digamos, a los más ricos, a las empresas, a la industria del conocimiento, que se llevan una cantidad de guita todos los meses impresionante. Sí, después
Martín tenés un montón de lugares nos va a donde hacer un sacar. zoom sobre el tema del comillas costo Claro. de esto. Y además esa discusión, o sea, si realmente todo pende de un hilo, porque declarar emergencia en discapacidad, sostenés la moratoria y le das un aumentito a los jubilados y bueno, repensar el plan económico, porque evidentemente hay un problema acá. Pero además en un contexto en el cual el gobierno decidió eliminar la obra pública. Digo, no tenés obra pública. Matás a los jubilados de hambre, le sacás los medicamentos y los dejás tirados en la calle. Reventás a las universidades. Si el programa económico está tan endeble después de haber hecho todo eso, Claro. digo, ¿qué queda para adelante? Digo, no pensemos, digo, ampliemos un poco la discusión. No se habló de ampliar la red de obra pública. No se habló de un plan de infraestructura que la Argentina necesita. Lo necesitaba antes, lo va a necesitar mucho más ahora. No se habla de una recomposición que le haga a los jubilados mejorar la situación en la que estaba en 2023, que ya era un desastre. Sí. Volvamos al 2023, que ya era mala. Por eso, y sin ningún tipo de recomposición más que 3 docenas de empanadas para los Exactamente, jubilados sí. y un poquito más de guita para las personas con discapacidad. O sea, es tremendo. Si, o sea, si eso pone en jaque el sistema, Claro. terminar de hambriar a todo el mundo. Vamos rapidito con Perdón. lo que queda, porque bueno, esto obviamente generó una interna de La Libertad Avanza, salieron a operar fuerte a Victoria Villarruel, acusándola, la dijo Milei también en la bolsa, de traidora, pero todo empezó con este tuit de Patricia Bullrich, que bueno, desde el gobierno lo mandaban, ¿no? Y decían, esta es la posición oficial de La Libertad Avanza, decía Patricia antes del inicio de la sesión, hoy el kirchnerismo planea un golpe institucional en el Senado, por sesionar básicamente, plantándole a la vicepresidenta una sesión autoconvocada para arrebatarle el poder a la presidencia del Senado y agujerear los éxitos económicos del gobierno que tanto nos han costado a los argentinos. No se puede permitir, están planteando un golpe institucional. Flojísima la argumentación del gobierno nacional. Pero esto sigue, porque obviamente la sesión, como vimos, se habilitaron las discusiones del debate. Entonces, cuando todo empezaba a complicarse, tuitea nuevamente Patricia Bullrich y dice, levántese, señora vicepresidente, a Villarruel, obvio. No denigre la institución que preside, el Senado. No sea cómplice del kirchnerismo destructor. Al menos siga del lado del pueblo que la votó para cambiar este país. No convalide a la corporación política más abyecta de la historia. Lo que le está diciendo es, levántense para que quede claro que nosotros no estamos de acuerdo con esta sesión. Hay que avisarle que estaban todos los senadores libertarios, ¿no? No solo Villarruel, que estaban todas las autoridades de la Cámara. Le responde la vicepresidenta, sin citarla, sin arrobarla, pero dice, ministra Bullrich, la democracia fue denigrada cuando personas que integraron orgas terroristas, como en su caso, manejaron durante décadas el destino del país. ¡Tiró la carta de Montonera, chicos! Impresionante. Todos los argentinos saben de qué lado estoy en lo que a kirchnerismo se refiere, porque los combatí siempre. La sesión ordinaria de hoy fue estipulada en fecha y hora en la sesión preparatoria anual, que era lo que decía Mayans. Nosotros en el verano, cuando definimos las reglas de funcionamiento de la Cámara, estipulamos que miércoles y jueves se sesiona. Así que si nos autoconvocamos un miércoles o un jueves, la sesión es válida. Como vicepresidente, dice Villarruel, cumplo con mi rol institucional, el cual implica que presida las sesiones me gusten o no, que es lo que la Casa Rosada no está entendiendo. Entre otras cosas, me votaron para defender la institucionalidad y hacerla respetar, no para levantarme cuando las papas queman o cuando el Ejecutivo recuerda que soy vicepresidente. Dejo categóricamente en claro que las 3 leyes con media sanción de diputados no cuentan con dictamen, pero el recinto es soberano, el Senado es la casa de las provincias, así que antes de hacerse la picante, repase la Constitución Nacional, le dice Victoria Villarruel, que después en otro tuit agrega, aprovecho para aclarar que el Senado como cuerpo es soberano conforme a la Constitución Nacional y el sistema republicano de gobierno. El ejercicio de mi función no implica la convalidación de ningún acto, ya que son los senadores, en representación de los intereses de sus provincias, los que toman sus propias decisiones. Son ellos quienes convalidan, aprueban o rechazan y quienes deben encontrar el camino del diálogo. Le responde ya directamente Villarruel a Bullrich. Pero la ministra de Seguridad no se queda ahí, por supuesto. Sigue tuiteando Patricia. ¿Qué pretende usted, Victoria? Le dice. Que la llame para darle palmaditas en la espalda y decirle muy bien, Vicky, ¿usted es vicepresidente? ¿Qué pasa? Ay, sí. Somos gente grande, no se nota. Y tenemos una enorme responsabilidad. Usted fue electa para terminar con el kirchnerismo, no para ser cómplice de ellos. Si va a habilitar sesiones que no cumplen con el reglamento y que tienen por objetivo perjudicar al gobierno porque no la llaman seguido desde Casa Rosada, entonces queda de manifiesto que le importa más su ego que el país. Claramente,
una avanzada fuerte contra Victoria Villarruel. Salteemos el tuit del Toto Caputo y vayamos directo a la de los trolls. Traigo algunos nada más, porque la verdad que fueron un montón, se pronunciaron mucho. Pero ahí tenemos el Gordodán, los tanques a la calle ya es ahora, dice el muchacho troll de Santiago Caputo. Y otro tenemos del trumpista que, hace una foto con inteligencia artificial incitando bombardeos en el Congreso de la Nación. Hubo videos también que se hicieron de Javier Milei, o sea, de tanques llegando al Congreso y después el Congreso lleno de humo, claro, como que, le tiran un bombazo adentro de la Cámara del Senado, ¿no? Recordemos que Juliana Di Tulio ya dijo, nosotros vamos a presentar una denuncia penal por esto. Veremos, ¿no? Porque como decía Gaby, hay personas que estuvieron y están presas por tirar posta en la casa de José Luis Espert. Estos muchachos están diciendo de prender fuego y explotar el Congreso. Sí, y no son cualquier muchachos. El Gordodán es el Gordo, ya sabemos quién es el Gordodán, ¿eh? O sea, sí. Nada, es desde el riñón más cercano de Caputo. Y les traigo dos últimas plaquitas que son estudios de Casa 3 sobre, ¿por qué? Creo que lo explica bastante, ¿no? ¿Qué pasó ayer? Esto lo habíamos mostrado hace unos días. Le preguntan a la gente, nube de palabras, ¿no? Que definan con una palabra lo mejor del gobierno de Milei. Y lo que aparece más fuerte es, más grande, es motosierra, después baja de la inflación, levantamiento del cepo, ¿no? Pero quédense, motosierra. Ahora, ayer salió una actualización, podríamos decir, pero por la contraria, en vez de lo mejor del gobierno, ¿qué es lo peor del gobierno? Y lo más grande es recorte a jubilados, chicos. Dios, pónganse de acuerdo, loco. Lo cual nos muestra, primero, la confusión absoluta que tiene la población argentina. Dios. Porque, ¿qué carajo es la motosierra? Claro. ¿Qué es la motosierra? Es el recorte de los jubilados. Exactamente. O sea, es eso. Ahora, yo no sé si es que la gente se empieza a dar cuenta cuando se concreta efectivamente la motosierra, qué es lo que significa, pero aunque no estén vinculadas una cosa con la otra, o sea, aunque esto de rechazar el recorte a jubilados no te modifique el apoyo a la motosierra, evidentemente el recorte a jubilados no les gusta. O sea, la sesión de ayer no solo fue transversal, no solo se votó por unanimidad o en el caso de la moratoria con 39 votos, sino que a la sociedad también le copa que los jubilados tengan la posibilidad de tener un ingreso un poquito más digno, ¿no? Y esto creo que también explica por qué no pudieron votar en contra del aumento de los jubilados ayer, ni siquiera los de la Libertad Avanza, que jugaban esto, de que estoy ausente, pero el PRO, el radicalismo, no pudieron porque a la gente no le cabe. Después está aumento de tarifas, claro. Obvio. Subsidios, obvio, chicos. Todo, pero... todo. Recortes en salud y educación. Bueno, después cabe preguntarnos qué entiende la gente por motosierra, ¿no? Si rechazan estas cosas y convalidan la motosierra. Pero bueno, más o menos ese ha sido el resumen de lo que sucedió ayer en una jornada realmente muy, muy, muy caliente que inició a las 2 de la tarde en el Congreso de la Nación.